Un oscuro secreto envuelve la leyenda de un luchador. Lo sobrenatural lo rodea. Emérgete en este relato de terror y descubre sus secretos a continuación. El peleador de lucha libre, escrita por Casamitos. La fiesta en San Gregorio Atlepulco se llevaba a cabo en un espacio abierto, ubicado frente a la iglesia del pueblo. El sol brillaba en el cielo despejado, bañado en un lugar de luz dorada y cálida. Los árboles alrededor del área proporcionaban sombra y frescura a la multitud que se había reunido para celebrar. El espacio estaba adornado con papel picado y colorido y guirnaldas de flores que colgaban de los árboles y las casas cercanas. Las mesas y las sillas de madera rústicas estaban colocadas alrededor del lugar, ofreciendo un lugar para descansar y disfrutar de todo eso. En el centro del área de la fiesta, un grupo de concheros danzaba al ritmo de los tambores y las flautas, llenando el aire con la música de sus trajes y el sonido de las conchas que portaban en sus manos. La danza era hipnótica y hermosa, haciendo que la gente se uniera a la celebración con espíritu de alegría y paz. En el fondo se podía ver la majestuosa iglesia del pueblo, con sus torres altas y su fachada antigua. La vista era impresionante, dándole un toque muy festivo. Pero vayamos a la historia principal, al centro de esta, la cual giraba alrededor del Chicuarote, un luchador de apariencia imponente, vestido con su máscara brillante y su traje adornado con flecos. Se erguía con una postura orgullosa y segura de sí mismo. Su cuerpo estaba bien definido y musculoso, demostrando lo duro que había sido el entrenamiento que había tenido que hacer para llegar a ese ring. El Chicuarote tuvo un comienzo humilde en la vida. Nació en una casa modesta de adobe, con un techo de lámina. Era el más joven de 4 hermanos, y después de muy temprana edad, tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Su padre era un campesino que trabajaba duro en el campo, pero su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir los gastos de la familia. El Chicuarote tuvo que dejar la escuela para trabajar en la construcción, llevando materiales pesados de un lugar a otro bajo el sol ardiente de mediodía. Pero a pesar de la pobreza, siempre tuvo un espíritu luchador y un corazón muy noble. Fue en una de esas tardes libres que descubrió su amor por la lucha libre. Atraído por los gritos y la emoción de la multitud, se acercó a un pequeño ring de lucha en el centro del pueblo. Ahí vio a los luchadores más talentosos del lugar, peleando con pasión y fuerza. Fue entonces cuando decidió que quería ser como ellos y comenzó a entrenar arduamente todos los días después de su trabajo. Pasaron varios años del trabajo duro y finalmente el Chicuarote se convirtió en un luchador en el circuito local. A pesar que sus rivales eran a menudo más grandes y fuertes, él nunca se dio por vencido y siempre luchó con pasión y determinación. El día de la feria había llegado y sería la primera batalla tras su arduo entrenamiento, con un aire de confianza. El Chicuarote se acercó al ring. La multitud lo aclamó con gritos y aplausos. Él les respondió con una reverencia respetuosa y con una sonrisa en el rostro. Subió al ring con agilidad y habilidad, mostrando su gracia e impresionante en su movimiento. Al llegar al ring, el Chicuarote se paró en su esquina con los brazos levantados, saludando a la multitud con un gesto audaz y seguro. La luz del sol iluminaba su máscara brillante, que parecía lucir en la luz de la tarde. La emoción en el aire era palpable y todos estaban listos para ver su primer pelea. El nahual subió al ring con una confianza y una presencia impotente. Con su máscara y su traje negro adornado con lentejuelas,
parecía un verdadero guerrero. Era un luchador experimentado, famoso por su habilidad y ferocidad en la arena. La multitud lo recibió con muchos gritos y aplausos ensordecedores. Cuando llegó al borde del ring, el nahual se detuvo y levantó los brazos, saludando a la multitud con un gesto majestuoso y orgulloso. La luz del sol brillaba en su máscara plateada, haciendo parecer aún más impresionante y temible. Cuando subió al ring, lo hizo con una agilidad y un control asombroso. Saltó sobre las cuerdas como si fuera una extensión natural de su cuerpo, y sin esfuerzo ni vacilaciones, al pararse en su esquina, la multitud se puso aún más eufórica, ovacionando al luchador con gritos y silbidos. El luchador nahual emanaba una energía poderosa y peligrosa, como si fuera una fuerza imparable de la naturaleza. A medida que avanzaba hacia el centro del ring, el suelo temblaba con cada paso que daba. El Chicuarote, su rival, avanzó al ring con la determinación de un novato que buscaba hacerse un nombre en la lucha libre. Su traje sencillo y su máscara de colores contrastaban con la majestuosidad y el aura de poder de aquel luchador llamado Nahual. Pero el Chicuarote no se dejó intimidar. Sabía que había venido a luchar y que no se detendría hasta dejar todo en el ring. La multitud estaba en silencio, expectante. El Chicuarote y el Nahual se encontraron en el centro del ring y comenzaron a circular, midiendo sus fuerzas y esperando el momento adecuado para atacar. La primera embestida del Chicuarote fue rápida y fuerte, pero el Nahual la esquivó con mucha facilidad. La multitud rugió de emoción, sabiendo que estaban presenciando una pelea épica entre dos guerreros. A medida que la pelea avanzaba, el Nahual comenzó a mostrar su fuerza. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y sus llaves y golpes parecían surgir de la nada. A pesar de su valentía y su esfuerzo, el Chicuarote no pudo resistir la embestida de aquel luchador. Cada vez que intentaba un ataque, era esquivado con facilidad. Pero el Nahual no se detuvo ahí. Extendió la pelea, complaciendo a la multitud con su habilidad y movimientos. La multitud gritaba y aplaudía emocionada por cada llave y movimiento que el Nahual realizaba. La fuerza del Nahual parecía sobrehumana. Cada golpe, el Chicuarote sentía que su cuerpo se desmoronaba. Pero aún así, no se rindió. Se levantó una y otra vez, luchando con todas sus fuerzas. Pero finalmente, el Nahual decidió poner fin a la pelea. Con una llave impresionante, logró inmovilizar al Chicuarote, diciéndole algo que le erizó la piel. Pues este le dijo: «Ríndete», con una voz tétrica, «si no quieres que te rompa todos los huesos». Y mirando los ojos, el Chicuarote observó cómo le brillaban, dejando el Chicuarote en el suelo, y el otro declarándose el ganador. El Chicuarote se sentía muy cansado, su cuerpo le dolía y su mente estaba agotada, pero también estaba aterrorizado, pensando que si por lo duro de la pelea había alucinado lo que escuchó y vio de aquel luchador. Bajó el ring lentamente, sintiendo la mirada decepcionada de la multitud en su espalda. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando vio cómo un camión iba directamente hacia una niña pequeña que jugaba despreocupadamente en la calle. Sin pensarlo dos veces, el Chicuarote corrió hacia la niña y la sacó del camino del vehículo en movimiento. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, algo increíble sucedió. El Nahual, su oponente de lucha libre, apareció de la nada y con una fuerza sobrehumana desvió aquel camión, salvando tanto al Chicuarote como a la niña. El Chicuarote aún estaba en shock y aturdido, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El Nahual, quien había revelado su verdadera identidad como un ser sobrenatural, le suplicó al Chicuarote que tomara el crédito de este heroísmo para no comprometer su identidad. El Chicuarote asintió con la cabeza.
aún asombrado por la demostración de fuerza del nahual. La multitud se había reunido alrededor de los tres, aplaudiendo y celebrando el supuesto héroe del momento, pero el Chicuarote sabía la verdad detrás de la historia, y su respeto por el nahual aumentó aún más después de ese día. Nadie conocía el verdadero nombre del luchador conocido como Nahual. Su máscara y su feroz actitud en el ring lo habían convertido en una leyenda entre los aficionados de la lucha libre. Pero detrás de la fama se ocultaba un oscuro secreto que solo él conocía. Nahual había nacido en una pequeña aldea en las montañas de México y desde joven mostró una habilidad innata por la lucha, y su padre, un anciano chamán de la comunidad, lo entrenó en los rituales y prácticas místicas de su cultura. Pero mientras su padre lo instruía en los caminos del nahualismo, una secta oscura se infiltró en la aldea. Los miembros de la secta, seguidores de un culto pagano, buscaban el poder y la inmortalidad a través de sacrificios humanos. Un día, Nahual descubrió el verdadero propósito de la secta y se enfrentó a ellos, luchando con todas sus fuerzas para detener su maléfico plan. Pero en la refriega, Nahual mató a uno de los líderes del culto y la secta lo declaró enemigo. Nahual huyó de la aldea y se convirtió en un luchador enmascarado, ocultando su verdadera identidad detrás de la máscara. Pero el secreto que guardaba lo atormentaba día y noche, y su sed de venganza contra la secta nunca se había apagado. En cada combate, Nahual luchaba con el fervor de un guerrero, utilizando las habilidades que su padre le había enseñado para vencer a sus oponentes. Pero su verdadero objetivo era encontrar a los miembros de la secta y poner fin a su oscuro culto de una vez por todas. Nadie sabía que Nahual luchaba con tanta rabia y ferocidad, pero todos temían su presencia en el ring. Mientras tanto, Nahual seguía persiguiendo a la secta, oculto en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. El Nahual se sentía cada vez más preocupado por la misteriosa niña que había salvado. No podía sacudirse la sensación de que había algo extraño en ella, algo que no encajaba. ¿Pero qué podría ser? ¿Por qué se sentía tan incómodo a su alrededor? Fue en una noche oscura y muy tormentosa, mientras el Nahual patrullaba las calles de la ciudad, que finalmente descubrió la verdad. Había estado caminando por un callejón oscuro cuando escuchó un ruido extraño detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente. Su mano lista estaba para agarrar su arma, solo para encontrar a la niña, parada ahí, en la oscuridad, en la nada, con los ojos brillantes, en un oscuro y húmedo callejón. En un instante, todo se aclaró. El Nahual vio el símbolo de la secta grabado en su piel. Reconoció los patrones, los colores y las formas. Sabía que era la marca que distinguía aquella secta que había estado persiguiendo durante años. Su corazón latía con fuerzas mientras tomaba a la niña por los hombros y la miraba fijamente a los ojos. ¿Eres miembro de la secta?, preguntó con voz temblorosa. La niña respondió, pero el Nahual pudo ver el miedo en sus ojos y sabía que tenía que ser cuidadoso. No podía arriesgarse a asustarla aún más. Y con una voz suave y tranquilizadora comenzó a hablar con ella. Le hizo preguntas cuidadosas, tratando de obtener más información sin asustarla. Poco a poco, la niña comenzó a abrirse, contándole cosas que el Nahual nunca había imaginado. Finalmente, cuando la luz del día comenzó a filtrarse a través de las casas, la niña había contado toda su historia. Cómo había sido reclutada en la secta desde muy joven, cómo la habían entrenado para ser una asesina y cómo había escapado y huido buscando refugio.
El nahual no sabía qué hacer con la información que había obtenido, pero sabía que tenía que actuar, tenía que hacer algo para proteger a la niña y a otros que podrían estar en peligro. Con un nudo en la garganta, se despidió de la niña y comenzó a hacer planes para enfrentar a la secta y detenerlos antes de que pudieran causar más daño. El nahual caminaba por las calles del pueblo, su mente inquieta, pensando en cómo descubrir más sobre la secta y sus planes siniestros. Sabía que necesitaba ayuda, y en ese momento recordó al Chicuarote, un hombre alto y fuerte, con una gran sabiduría y conocimiento del territorio. El nahual sabía que si alguien podía ayudarlo a encontrar a los miembros de la secta, podría ser él. Con determinación en su paso, el nahual buscó al Chicuarote y lo encontró en el mercado, examinando cuidadosamente los productos que se ofrecían en las tiendas. El nahual se acercó a él y le explicó lo que estaba pasando, pidiéndole que se uniera a su misión. El Chicuarote escuchó atentamente las palabras del nahual y luego lo miró fijamente a los ojos, evaluándolo cuidadosamente. Finalmente asintió con la cabeza y dijo: «Te voy a ayudar, pero debes prometer que no pondrás a mi gente en peligro». El nahual le dijo que estaba bien, agradecido, y juntos comenzaron su búsqueda. El Chicuarote señalaba hacia el norte, luego hacia el este y luego hacia el sur, guiando al nahual a través de los canales ocultos de Xochimilco. La búsqueda fue muy larga, pero gracias a la astucia del Chicuarote y a la valentía del nahual, finalmente llegaron a un pueblo que estaba un poco escondido en las profundidades de los canales. Ahí descubrieron una entrada secreta a una caverna oscura y se deslizaron cuidadosamente dentro. El nahual miró a su alrededor, cauteloso, y entonces lo vio, un símbolo oscuro en las paredes de la caverna, idéntico al que había visto en la niña que había salvado. De repente todo encajó en su lugar. El Chicuarote lo notó y le preguntó en voz baja: «¿Qué has encontrado?». El nahual tragó saliva, sintiéndose perturbado por la revelación. La niña que salvé, le dijo, era miembro de la secta. Dijo con un tono grave: «Y ahora sé que están más cerca de lo que pensamos». El Chicuarote asintió solamente y juntos se prepararon para enfrentar a la amenaza, que ahora era aún más cercana y peligrosa. La tensión en el aire era palpable mientras el nahual y el Chicuarote se preparaban para la pelea. El miembro de la secta se acercó a ellos, luciendo confiado y arrogante. El nahual se colocó en posición de ataque mientras el Chicuarote adoptó una postura más defensiva. El miembro de la secta lanzó un puñetazo al nahual, que fue hábilmente esquivado. El nahual contraatacó con una patada baja, pero el miembro de la secta lo bloqueó con facilidad. Mientras tanto, el Chicuarote permanecía alerta, observando los movimientos del enemigo y buscando una oportunidad para intervenir. El miembro de la secta volvió a atacar, esta vez con una serie de golpes rápidos y precisos. El nahual logró esquivar algunos, pero otros golpes impactaron en su cuerpo. El Chicuarote se movió rápidamente para defender a su compañero, lanzando una patada que hizo retroceder al enemigo de la secta. El nahual aprovechó la oportunidad para lanzar un golpe directo a la cara del enemigo, pero este lo bloqueó con un movimiento rápido de su brazo. La pelea continuó durante unos minutos más, con el nahual y el miembro de la secta intercambiando golpes y bloqueos. El Chicuarote seguía vigilando, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente vio su oportunidad. El miembro de la secta estaba distraído por el nahual y no se percató del movimiento del Chicuarote. Este lanzó una patada fuerte y certera que impactó en el costado del enemigo. El miembro de la secta cayó al suelo y estaba muy aturdido por el golpe. El nahual
y el Chicuarote se acercaron al miembro de la secta, preparados para dar el golpe final. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió, pues el miembro de la secta se levantó. Este alzó las manos en señal de rendición y pidió clemencia. El Nahual y el Chicuarote se detuvieron, sorprendidos por la reacción del enemigo. Estaban preguntándose que si qué había sucedido, por qué se rendía tan fácilmente. El Nahual Luchador, parte 2, escrita por Casamitos. La cueva estaba oculta en la profundidad de los canales de Xochimilco, en un lugar que parecía sacado de una pesadilla. La entrada estaba rodeada de rocas afiladas y una niebla espesa se arrastraba hacia el interior, ocultando lo que había dentro. Al entrar en la cueva, se podía sentir una sensación escalofriante, como si el aire estuviera cargado de una energía extraña. El camino era estrecho y rocoso, y la única fuente de luz era una antorcha titilante que emitía un débil resplandor. A medida que avanzaban, el sonido de los pasos resonaban en las paredes húmedas de la cueva. Una vez dentro, se podía distinguir las figuras en la oscuridad, seres humanos y animales enjaulados y encadenados en las paredes. El aire estaba lleno del olor a incienso, pero un olor más fuerte y desagradable se mezclaba con él. Escuchaba el canto rítmico de una voz y el sonido de algo retumbando en el suelo. El Nahual y el Chicuarote vencieron sin dificultad a un miembro de la secta, que no puso resistencia alguna, y lo amordazaron para poder seguir con su camino. Finalmente, nuestros valientes luchadores llegaron a una gran caverna donde se encontraba la secta. Un altar se erigía en el centro de la habitación, rodeado de seguidores que cantaban y danzaban en éxtasis. La sangre cubría el altar y los cuerpos de los sacrificios yacían en el suelo, rodeados de velas encendidas. En la pared más lejana de la caverna había una figura oscura sentada en un trono de huesos. Era el líder de la secta, una sombra de un ser humano cuyo rostro estaba oculto detrás de una capucha negra. Un lugar donde los horrores se materializaban y la oscuridad se apoderaba de todo. Era un lugar peligroso para aquellos que se aventuraran más allá de sus límites. El Nahual y el Chicuarote se acercaban sigilosamente a esas extrañas personas, cada uno sumido en su propio pensamiento. La pelea en la cueva había sido intensa y ahora ambos se encontraban preocupados por las posibles consecuencias de su incursión en el territorio de la secta. El Nahual, con su mirada penetrante y ceño fruncido, parecía estar inmerso en una profunda reflexión. ¿Habían puesto en riesgo su seguridad? ¿Podría venir represalias por lo que habían hecho? Él sabía que la secta no dejaría pasar su ataque sin hacer algo al respecto, pero su instinto luchador le hacía pensar que no habría problema alguno. El Chicuarote, por su parte, se mostraba callado y reflexivo. Aunque había logrado derrotar al guardia de la cueva, su corazón aún latía acelerado por la tensión del momento. Recordaba cómo se había sentido cuando vio la luz de las antorchas reflejándose en los rostros de los integrantes de la secta, cómo había temblado de miedo y cómo había sentido su corazón latir en su garganta. Pero a pesar de todo, sabía que había hecho lo correcto al ayudar al Nahual en su misión y no se arrepentía de haberse involucrado en todo aquello. Los dos hombres caminaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero al mismo tiempo sabiendo que estaban unidos por una causa en común. A pesar de las diferencias entre ellos, sabían que juntos
podrían enfrentar cualquier peligro que se presentara y que siempre estarían dispuestos a ayudarse mutuamente, sin importar las circunstancias. El nahual cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que la transformación lo envolviera. Su cuerpo comenzó a convulsionar, las manos se retorcieron y un pelaje oscuro creció de su piel. Su rostro se desfiguró, se convirtió en el hocico de un animal y sus dientes se afilaron. El nahual rugió y sus ojos brillaron en la oscuridad de la cueva. Los miembros de la secta saltaron hacia atrás, aterrorizados ante la visión del ser sobrenatural. Pero el nahual no dudó ni un instante, se lanzó hacia adelante y con técnicas de lucha libre que había perfeccionado a lo largo de los años, comenzó a derribar a sus enemigos uno por uno. Los golpes eran precisos, las llaves perfectamente ejecutadas y la fuerza del nahual era sobrehumana. Los miembros de la secta no tuvieron oportunidad. El chicuarote se unió a la pelea y juntos, el nahual y él, lucharon. Comenzaron a avanzar por la cueva, venciendo a cualquier oponente que se les cruzaba en el camino. A pesar de su inexperiencia en la lucha sobrenatural, el chicuarote demostró una valentía y un coraje impresionante, ayudando al nahual a derribar a los enemigos con patadas y puñetazos precisos. El chicuarote y el nahual lucharon contra los seguidores de la secta en la cueva, con habilidad y fuerza sobrenatural. Se defendían de los ataques con facilidad. En un momento de distracción, uno de los seguidores sacó un arma y disparó directamente contra el chicuarote. El nahual, veloz como un rayo, se interpuso en la trayectoria de la bala, recibiendo el impacto en su cuerpo. El sonido del disparo se apagó con un eco en la cueva, y el nahual cayó al suelo con un fuerte golpe. El chicuarote se acercó al nahual para ayudarle. Vio cómo la herida comenzaba a sanar rápidamente, gracias a la capacidad regenerativa del nahual. Le agradeció emocionado, pero el nahual le interrumpió con un gesto serio. No hay tiempo para esto. Debemos seguir luchando, dijo el nahual, mientras se ponía de pie con esfuerzo. Ambos se preparaban para la siguiente oleada de ataques, pero algo extraño sucedió. El líder de la secta, que había estado observando en silencio desde su silla, se levantó y se acercó a ellos. Miró fijamente al nahual con una expresión extraña en su rostro, como si lo reconociera. Así que tú eres el nahual que se interpuso en mi camino. Interesante, dijo el líder de la secta, mientras hacía un gesto con la mano hacia sus seguidores. Los seguidores se detuvieron en seco, como si recibieran una orden invisible. El líder de la secta se acercó a ellos con una sonrisa siniestra en su rostro. Ya es suficiente por hoy, caballeros. Dejen ir a nuestros invitados, dijo el líder de la secta, mientras hacía un gesto hacia la salida de la cueva. Los seguidores obedecieron y se retiraron lentamente sin decir una sola palabra. El chicuarote y el nahual se miraron sorprendidos. Sin entender lo que acababa de suceder, el líder de la secta les dedicó una última mirada antes de desaparecer por completo en la oscuridad de la cueva. Después de la intensa pelea en la cueva, los dos luchadores buscaban en cada rincón tratando de encontrar alguna pista que los acercara al líder de la secta. Recorrían cada pasadizo y registraban cada habitación, pero no encontraban nada. El silencio era opresivo. Solo se escuchaban sus pasos resonando en las paredes de piedra y el sonido lejano del agua corriendo por el río subterráneo. A medida que avanzaban, se iban dando cuenta de que la cueva era más grande de lo que habían pensado en un principio. El chicuarote miraba a su alrededor con cautela, mientras el nahual mantenía su guardia alta, listos para enfrentar cualquier peligro que pudiera aparecer en su camino. A pesar de la oscuridad, sus sentidos estaban alertas y sus ojos se acostumbraban cada vez más a la falta de luz.
Pero por más que buscaban, no encontraban nada, ninguna pista, ninguna huella, ningún rastro del líder de la secta o de los guardias que los habían atacado. La frustración se apoderaba de ellos mientras avanzaban sin rumbo fijo, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Finalmente, después de recorrer varias galerías y habitaciones, llegaron a un callejón sin salida. El nahual dio unos pasos adelante y se detuvo frente a una pared de roca lisa. La revisó cuidadosamente, buscando algún indicio de algo que pudiera estar oculto detrás de ella, pero no encontró nada. Con un suspiro de frustración, el nahual se dio la vuelta y se acercó al chicuarote. Ambos se miraron en silencio por un momento, con la decepción escrita en sus rostros. Parecía que la búsqueda había sido en vano. Finalmente, el chicuarote habló. No importa, dijo, al menos intentamos hacer lo correcto. El nahual asintió en silencio, reconociendo la verdad en esas palabras. Con un último vistazo a su alrededor, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia la salida de la cueva, todavía sin saber que la verdadera batalla estaba por venir. El nahual y el chicuarote desataron las cadenas de los prisioneros y los ayudaron a salir de sus celdas. Los prisioneros estaban débiles y temblorosos, pero agradecidos por su liberación. Mientras los prisioneros descansaban y se recuperaban, uno de ellos se acercó al nahual y le susurró algo al oído. El nahual pareció sorprendido, pero luego asintió en silencio. Se acercó al chicuarote y le explicó que uno de los prisioneros les había dado una pista sobre la ubicación de la secta. Sin perder tiempo, el nahual y el chicuarote se pusieron en marcha hacia el nuevo destino, guiados por las indicaciones del prisionero. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. La cabaña estaba en mal estado, con el techo a punto de derrumbarse y las ventanas rotas, pero el nahual y el chicuarote sabían que debían entrar. El nahual y el chicuarote se adentraron en la cabaña en busca del líder de la secta. Al entrar, la puerta se cerró detrás de ellos con un fuerte estruendo. La habitación estaba oscura y solo se escuchaba el sonido de la respiración agitada de los dos luchadores. De repente, una voz grave y tenebrosa los llamó desde el otro extremo de la habitación y dijo: «Bienvenidos, mis queridos invitados. Pensé que nunca llegarían», dijo la voz con un tono sarcástico. El nahual y el chicuarote intercambiaron miradas. Sabían que estaban frente al líder de la secta. Con precaución avanzaron hacia el centro de la habitación donde se encontraba una figura oscura y encapuchada. El nahual se preparó para atacar, pero antes de que pudiera hacer algo, el líder se quitó la capucha y una luz tenue iluminó su rostro. «¡Papá!», exclamó el nahual, que quedó totalmente horrorizado. Este era su padre, quien también se transformó en nahual. El líder de la secta sonrió con malicia y se acercó a ellos con paso lento. El nahual se quedó paralizado, incapaz de creer que su propio padre estuviera detrás de todo esto. «¿Qué estás haciendo aquí, hijo?», preguntó su padre con tono burlón. El nahual no respondió. Aún en shock por la revelación, el chicuarote dio un paso adelante, listo para luchar contra el líder de la secta y proteger a su amigo. «No importa cómo lo llames, eres un monstruo y te detendremos», dijo el chicuarote con valentía. El líder de la secta soltó una carcajada y se transformó en nahual delante de ellos. El nahual y el chicuarote se prepararon para la pelea final contra su padre y el líder de la secta. La pelea era épica y feroz. El líder de la secta, ahora transformado en nahual, se enfrentaba al nahual y al chicuarote con una fuerza descomunal. Cada golpe era un estruendo, cada esquive un movimiento de velocidad sobrenatural.
El Chicuarote luchaba con todo su ser, sabiendo que el destino de muchos estaba en juego. Pero el líder de la secta parecía invencible. Su furia y poder eran abrumadores. De repente, un golpe certero del nahual logró derribar al líder de la secta, y el Chicuarote aprovechó para arremeter con todas sus fuerzas. Pero en un movimiento rápido y astuto, el líder de la secta logró derribar al Chicuarote y lo dejó en un estado crítico. El nahual intentó defenderse, pero su padre era un enemigo formidable y se veía claramente que la lucha estaba muy pareja. De pronto, una pequeña figura apareció en medio del caos. Era la niña que el Chicuarote había salvado de ser atropellada por el camión, y ahora, con valentía, se acercó al líder de la secta y lo abrazó, y con lágrimas en los ojos le dijo: «Para, papá, te lo suplico». El nahual y el Chicuarote no entendían lo que estaba sucediendo, pero vieron cómo el líder de la secta comenzó a cambiar. Este se transformó de nuevo en su forma humana, y la ira y la furia que lo habían consumido por tanto tiempo desaparecieron de sus ojos. El líder de la secta explicó que quedó devastado por el ataque y juró vengarse de la secta, atacándolo desde adentro, pero siguió avanzando hasta convertirse en su líder y quedó completamente cegado por el poder. Su cuerpo había muerto hace tiempo, pero su alma estaba atada a ese cuerpo por un hechizo. La niña había tocado su corazón y lo había hecho entender lo que realmente importaba en la vida. Con lágrimas en los ojos, el líder de la secta les pidió perdón por todo lo que había hecho y les prometió ayudarlos en todo lo que necesitaran. La pelea había terminado, pero el Chicuarote no estaba bien. La niña que él había salvado se acercó a él y le puso una mano en el pecho. De repente la herida comenzó a sanar y el Chicuarote pudo sentir la fuerza y el amor de la niña fluyendo a través de su cuerpo. Aquel que fuera el líder de la secta se puso frente al nahual y se hincó ante él, suplicando su perdón, y le dijo lo siguiente: «Es momento de decir adiós. Sé que no lo merezco, pero te suplico que cuides de ella. Tu pequeña hermana Mitzi, mi presencia en la tierra de los vivos, solo seguirá trayendo caos y corrupción». El nahual le dijo a su padre que se pusiera de pie y lo abrazó, y le dijo lo siguiente: «Adiós, a pesar de que no pueda perdonarte por unirte a la causa que juramos destruir, puedes contar que cuidaré con mi vida a mi hermana, y aunque odie en lo que te has convertido, seguiré amando la figura del padre que fuiste». El líder de la secta alzó los brazos al cielo en señal de rendición. Su carne lentamente se convertía en polvo mientras el viento se la llevaba, dejando en el suelo los huesos de aquel padre confundido. El nahual se acercó lentamente a la niña, quien lloraba en silencio, con los ojos enrojecidos y húmedos por las lágrimas. Con cuidado, se quita la máscara que cubría su rostro, dejándola al descubierto, revelando sus facciones fuertes y marcadas por años de lucha. Su piel morena contrasta con su cabello oscuro y revuelto, y sus ojos profundos reflejan la tristeza y la determinación. La niña levanta la cabeza y lo miró a los ojos, sorprendida y emocionada al ver su rostro por primera vez. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza, y el nahual la sostiene con ternura, sintiendo su cálido abrazo reconfortante. Es un momento de paz y gratitud en la que la niña y el nahual se unen en un abrazo sincero, unidos por la emoción y la esperanza. El Chicuarote observó con emoción y admiración cómo el nahual se quitaba la máscara ante la niña y la abrazaba, dejando al descubierto su rostro. El luchador no podía evitar sentir un gran respeto y admiración por su compañero, quien, aunque parecía duro y frío por fuera, demostraba tener un gran corazón y una profunda empatía hacia los demás.
El chicuarote se sintió agradecido por haber tenido la oportunidad de luchar junto al nagual y haber descubierto su verdadera identidad. Ahora entendía que detrás de la máscara y el anonimato se encontraba un ser humano valiente y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a los más vulnerables. El luchador se acercó a la niña y al nagual y los abrazó también. En ese momento, los tres se encontraban unidos por un lazo invisible, pero poderoso, forjado por la lucha y el heroísmo. El chicuarote sabía que, aunque esta aventura había llegado a su fin, su amistad con el nagual y su compromiso para ayudar a los más necesitados seguían intactos. Será ahora el momento que estos dos grandes luchadores tomen sus propios caminos. Solo el pasar del tiempo podrá decir, y quizás en el futuro el destino les tenga preparado una sorpresa, pues las peleas en el ring seguirán de la misma forma que el sol sale cada mañana y posiblemente de nuevo se enfrenten el chicuarote y el nagual en aquel cuadrilátero bendecido por el clamor de los espectadores. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y recuerda que con los likes y los comentarios yo me doy cuenta del material que les interesa. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.